Correr a profundidad estos rincones de esta maravillosa arquitectura nos permite develar nombres como el de Marcos Ibáñez como arquitecto. Además, conocer que el punto de partida de su historia inicia en el año de 1777, a raíz de una ciudad que tendría un corte ajedrezado y en donde surgirían bellas obras de arte que tendrían una tendencia totalmente neoclásica. ¿Sabía usted que la Catedral Metropolitana tiene 88 ventanales, 5 entradas principales y que la imagen más antigua que posee es la Virgen del Socorro, traída precisamente por el hermano de Pedro de Alvarado? Bueno, estos son algunos de los detalles principales dentro de su propia historia y los cuales conoceremos hoy precisamente, además de visitar el Salón de los Escudos, el área de los textiles y, por si fuera poco, ese archivo que nos deja revelar la historia de un pasado que vio cambios económicos, políticos y sociales muy significativos en nuestro país. 200 años de historia que seguimos recorriendo junto a ustedes. El arquitecto Marcos Ibáñez, el delineador Antonio Bernasconi, quien llegó desde España en julio de 1777, y el ingeniero Joaquín de Isasi tuvieron a cargo el levantamiento de los planos de la nueva Catedral de Santiago y después de 2 años lograron que los planos fueran aprobados por Real Cédula un 6 de noviembre de 1779, la que arribó a Guatemala en febrero de 1780. El arzobispo de aquel entonces, Cayetano Franco Simón Roy, bendijo el solar y colocó la primera piedra de la catedral en 1782. Los trabajos de construcción se iniciaron formalmente un 13 de agosto de 1783 con los cimientos para las criptas, paredes y columnas de la catedral. La Catedral Metropolitana tiene una arquitectura extraordinaria. Es el producto de la época. La ciudad de Guatemala se establece en el Llano de la Virgen cuando en Madrid está floreciendo el neoclasicismo. Especialmente tenemos los trabajos realizados por el arquitecto real Francisco de Sabatini, que se va a relacionar mucho con la ciudad de Guatemala al nombrar a las personas que vinieron a hacerse cargo de la traza y precisamente de catedral, como lo es en primer lugar Marcos Ibáñez y Antonio de Bernasconi. La catedral corresponde entonces al neoclasicismo, en el cual predomina el orden compuesto, es decir, el orden romano, aunque también en otros elementos o vanos vamos a encontrar las columnas que representan los otros órdenes clásicos, tanto griegos como romanos. La catedral predomina en la portada principal hermosas columnas pareadas, y el resto de la composición encontramos pilares que son estriados, todo trabajado en piedra que perteneció a las canteras de la finca del Naranjo, donadas por el marqués de Aycinena. En 1816 se retira el oro de los retablos de la antigua catedral y con ese mismo se doraron los retablos de la nueva catedral. En 1821 se construyeron las 2 torres del lado oriente, torres menores que daban hacia el cementerio de la ciudad de ese entonces, en las que se colocaron los primeros campanarios, y en 1826 se instalaron las puertas del lado oriente, sur y poniente, y las rejas a las claraboyas de las criptas. Posterior a su inauguración y muchos años después, a la catedral se le agregaron las torres y el frontispicio de remate, siempre dentro del neoclasicismo. A pesar de los terremotos sufridos, la Catedral Metropolitana hoy en día representa el neoclasicismo en todo su esplendor en la nueva Guatemala de la Asunción. Hablar de casa arzobispal, por ejemplo, el patio de los naranjos o de la naranja que le denominan por los macetones en la parte superior. Hablemos de esas características, el patio de los aguacates. ¿Qué podemos mencionar acerca de esto? Tanto el Palacio Arzobispal como el Colegio San José de los Infantes
están en conjunto con la catedral y en gran medida se deben a Antonio de Bernasconi. En el Palacio Arzobispal vamos a encontrar varios patios, siendo el más importante el patio de los Naranjos. Pero aquí tenemos que regresarnos a una antigua tradición musulmana. En las catedrales y conjuntos de España aparece siempre un patio de los Naranjos. Esto se repite a lo largo de Hispanoamérica y en Guatemala encontramos esta tradición islámica que podemos catalogar ya como mudéjar en el Palacio Arzobispal. El Palacio Arzobispal, pues no solamente es la residencia del obispo, sino también son las oficinas de la curia del arzobispado, lo administrativo de la pastoral de la diócesis. En el caso de acá, pues hay un lugar, cuando uno entra, hay un lugar que se llama el Patio de las Azaleas. Ese Patio de las Azaleas es donde en sí está la curia arzobispal. Esa curia está formada de alguna manera por las oficinas del señor arzobispo y de los señores obispos auxiliares de la diócesis, el señor canciller, los notarios, también lo administrativo, la tesorería y lo jurídico también de la que se maneja en la diócesis. Luego hay otro lugar, son varios patios que existen en este Palacio Arzobispal. El otro patio importante también que muchos conocen es el Patio de los Aguacates, porque tiene 4 árboles de aguacate ahí, y es donde están los salones más importantes del arzobispado, donde está el Salón de los Reyes. En todo Palacio Arzobispal debía de haber una sala especial para recibir a los reyes de España, y entonces está la Sala de los Reyes, y se tiene también ahora ahí un trono, el trono que se usaba en el altar mayor de catedral en el tiempo de Monseñor Rosell. Luego también hay un salón que es de asuntos económicos, donde es un salón más pequeño, que era la antesala de este Salón de los Reyes, y ahí pues también tenemos nosotros reuniones. Y está el Salón de los Escudos, el salón que se llamaba en algún momento del trono, porque ahí estaba este gran trono que era de Monseñor Rosell, pero ahora se llama el Salón de los Escudos porque ahí están los diferentes escudos de los arzobispos que han estado en Guatemala. Y ese es el segundo patio de importancia.